Tormenta silenciosa que reconstruye, no eres nada sin mí, dijo el CEO millonario. 5 años después, la vio con trillizos, y él se arrepintió de cada palabra. Mi hermosa familia, bienvenidos de nuevo a la familia del señor Ricardo. Que toda mujer que esté mirando se vista con una fortaleza que nunca se desvanezca y una paz que nunca se quiebre. Que las noches que una vez contuvieron dolor ahora acunen sus sueños con consuelo divino. Que su risa regrese más fuerte que su dolor y su esperanza brille más que sus lágrimas pasadas. No estás olvidada, ni abandonada, ni derrotada. Eres la tormenta silenciosa que reconstruye. El amanecer después de cada cielo oscuro. La oración que nunca dejó de funcionar. Que cada herida se convierta en sabiduría y cada cicatriz en la historia de tu victoria. Mi preciosa familia, su voz mantiene vivo este espacio. Su amor construye este hogar. Un me gusta es su luz brillando con fe. Un comentario es su corazón diciendo, todavía creo. Esta es la misión de mi amiga Las me gusta. Por cada mujer que resurgió de las cenizas, resistió las tormentas y aún así eligió el amor. Si llevas gracia en tu corazón, dale me gusta a este video. Si crees en la fe después del dolor, comenta, estoy con el señor Ricardo. La prueba de embarazo ardía en el bolsillo de Elena Torres, como un secreto que se negaba a permanecer enterrado. Estaba de pie frente a la oficina, en el ático de Jorge Gallardo. Su reflejo la miraba desde las puertas de cristal. Una mujer que apenas reconocía ya. La ciudad de Madrid se extendía debajo de ellos. 40 pisos de poder y altura. Y se preguntó si caer desde esa elevación dolería menos que lo que estaba a punto de suceder. Su mano tembló contra la manija de la puerta. Había practicado este momento una docena de veces frente al espejo esa mañana, ensayando palabras tranquilas y respiración constante. Pero su corazón golpeaba contra sus costillas como si intentara escapar de la jaula de su cuerpo. Ella empujó las puertas. Jorge estaba de pie junto a la ventana, su silueta marcada contra la luz de la mañana, el teléfono pegado a su oído. Levantó un dedo sin darse la vuelta, un gesto que una vez le había parecido entrañable en su familiaridad, pero que ahora se sentía despectivo. Elena esperó, sus dedos anudándose, la prueba aún oculta en el bolsillo de su blazer. La oficina olía a cuero caro y a su colonia, aromas que una vez significaron seguridad para ella. Ahora le daban náuseas. Cuando finalmente terminó la llamada y se giró para mirarla, su expresión ya era de impaciencia. Elena, tengo la reunión de la junta en 20 minutos. Lo que sea, hazlo rápido. Ella sacó la prueba de su bolsillo y la colocó sobre su escritorio. Las 2 líneas rosadas parecían brillar bajo la iluminación empotrada. Jorge la miró como si hubiera colocado una granada viva entre ellos. Su rostro se vació de color, luego se enrojeció, y ella lo vio pasar por tantas emociones que no pudo nombrarlas todas. Finalmente, la miró, y no había nada en sus ojos que ella reconociera. No puedes estar hablando en serio ahora. Elena se obligó a hablar a través de la opresión en su garganta. Sé que el momento es terrible. Sé que acabas de comprometerte con Sofía, y nunca quise que esto sucediera, pero sucedió. Y necesito que entiendas que este bebé es real, y lo voy a tener, y necesitamos descubrir qué vamos a hacer juntos. Las palabras salieron atropelladamente, desesperadas y sin pulir. Nada parecido al discurso que había ensayado. Jorge cogió la prueba entre 2 dedos, como si estuviera contaminada, y la dejó caer en la papelera junto a su escritorio. El gesto fue tan casual,
tan completamente desprovisto de emoción, que Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Necesitas encargarte de esto», dijo, su voz plana. En silencio, Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. «Encargarte de esto, Jorge. Este es nuestro bebé». «No». Él se movió alrededor del escritorio, su presencia repentinamente abrumadora, de una manera que se sentía amenazante en lugar de íntima. «Este es tu problema. Dejé clara mi posición desde el principio. Teníamos un arreglo, Elena. Fue divertido, fue conveniente, pero nunca iba a ir a ninguna parte. Lo sabías». Ella negó con la cabeza, incrédula. Este era el hombre que le había susurrado promesas sobre su piel, que le había hecho creer que era más que solo su asistente. «Dijiste que me amabas. Dijiste que Sofía era solo un acuerdo de negocios y que lo nuestro era real». Jorge se rió, y el sonido destrozó lo que quedaba de su dignidad. «Dios mío, ¿de verdad creíste eso? Elena, mírate. Mira quién eres y quién soy yo. ¿De verdad pensaste que esto era un cuento de hadas?» La crueldad en su voz fue quirúrgica, precisa, diseñada para cortar profundamente. Elena sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Todavía no. No delante de él. Pensé que eras diferente», susurró. «Pensé que me veías como algo más que solo la ayuda». «¿La ayuda?», repitió las palabras pensativo, como si las estuviera saboreando. «¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que eres. ¿Me traes café? Me programas las reuniones. Fuiste una distracción cuando la necesité. Eso es todo lo que esto fue siempre». Las manos de Elena se movieron hacia su estómago instintivamente, protectoramente. «Estoy embarazada de tu hijo. Eso no es nada». Jorge se dirigió a su escritorio y sacó su chequera. El rasgueo de la pluma sobre el papel llenó el silencio entre ellos. Arrancó el cheque y se lo ofreció. 200.000 euros. «Eso es más que generoso. Encárgate de ello. Tómate un tiempo libre, y cuando regreses, fingiremos que esto nunca sucedió». Ella se quedó mirando el cheque, los números que se suponía que debían borrar una vida. «¿Y si no me encargo de ello?». Su mandíbula se tensó. «Entonces estás sola. Lo negaré todo. Será tu palabra contra la mía, y ambos sabemos cómo termina esa historia. Nadie creerá a la asistente que se apegó demasiado». Elena lo miró, realmente lo miró, y vio a un extraño con un rostro familiar. Cada momento que habían compartido, cada confesión susurrada, cada noche que ella había creído que estaban construyendo algo real, todo había sido ficción. Ella había creado una historia de amor en su cabeza, mientras él simplemente estaba pasando el tiempo. «No eres nada sin mí, Elena». Su voz se hizo más baja, más viciosa. «Mira a tu alrededor. ¿Crees que conseguiste este trabajo por tus cualificaciones? ¿Crees que alguien más te contrataría? No puedes sobrevivir un día sin mí. Sin este trabajo, sin mi protección, no eres nadie». Las palabras la golpearon como puñetazos físicos, cada una aterrizando exactamente donde él quería. Elena se sintió encoger, sintió el peso de su desprecio presionándola contra el suelo. Pero en algún lugar debajo de la devastación, debajo de la traición, algo más se agitó, algo más duro que el dolor. Ella recogió el cheque, y por un momento la expresión de Jorge se transformó en alivio. Luego lo rasgó por la mitad, y por la mitad otra vez, y otra vez, hasta que la lluvia de confeti cayó sobre su
alfombra. Su rostro se transformó en algo feo, algo que se alegró de no haber visto nunca antes de hoy. «Lárgate», dijo en voz baja. «Fuera de mi oficina, fuera de este edificio. Estás despedida». Elena caminó hacia la puerta con unas piernas que se sentían desconectadas de su cuerpo. Hizo una pausa en el umbral y se dio la vuelta. «Sobreviviré sin ti, y un día vas a arrepentirte de cada palabra que acabas de decir». «Lo dudo», respondió Jorge, volviéndose ya hacia su ventana, despidiéndola con su indiferencia. Ella caminó por el pasillo hacia su escritorio, consciente de cada mirada sobre ella, cada conversación susurrada que se detenía cuando pasaba. Lo sabían, por supuesto que lo sabían. Los chismes de oficina se movían más rápido que los ascensores. Empacó sus artículos personales en una caja, una foto enmarcada de su madre, un suculento en maceta que de alguna manera había sobrevivido a su negligencia, una taza de café que decía, aún así, ella persistió. La ironía le daba ganas de reír o gritar, o ambas cosas. Alguien tocó su hombro. Elena levantó la vista y encontró a Javier de contabilidad. La miraba con una lástima tan densa que se sentía sofocante. «Lo siento», susurró. «Todos sabíamos que él era una basura. Entonces, ¿por qué nadie me avisó?» La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Javier no tuvo respuesta. Ninguno de ellos la tuvo. Solo miraron mientras ella llevaba su caja al ascensor, una procesión fúnebre de una sola persona. Jorge estaba de pie en la ventana de su oficina, 40 pisos más arriba, viéndola emerger a la calle. Parecía tan pequeña desde esa altura, insignificante, desvaneciéndose ya de su memoria. Tenía una reunión de la Junta a la que asistir y una boda que planear. Elena Torres sería olvidada para el almuerzo. Elena caminó hacia la estación del metro de Nuevos Ministerios. La caja se hacía más pesada con cada paso. La hora punta de la mañana había pasado, dejando la plataforma casi vacía. Dejó la caja en un banco y presionó ambas manos contra su estómago. Un bebé, una vida que dependía completamente de su capacidad para sobrevivir a lo que acababa de suceder. La enormidad de ello se estrelló sobre ella en oleadas. La plataforma se inclinó. O tal vez ella lo hizo. Elena ya no podía saberlo. El calor inundó su rostro, seguido de un frío tan intenso que sus dientes castañetearon. Intentó alcanzar el banco, intentó agarrarse, pero sus piernas se disolvieron debajo de ella. El cemento se levantó para recibirla, y registró dolor y humedad extendiéndose entre sus piernas y el sonido distante de alguien gritando pidiendo ayuda. Lo último que vio antes de que la oscuridad la atrapara fue la caja de sus pertenencias, volcada, la tierra del suculento, derramándose por la plataforma, como una promesa de cosas que no podían sobrevivir a la caída. La ciudad siguió adelante por encima de ella, indiferente y eterna, mientras Elena Torres sangraba en la plataforma del metro. No le quedaba nada entre ella y el olvido, excepto el obstinado latido de 3 pequeños corazones que se negaron a dejar de luchar. Elena abrió los ojos a luces fluorescentes que ardían como acusaciones. La habitación del hospital olía a desinfectante y fracaso. Paredes blancas estériles cerrándose a su alrededor como una tumba. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler. Y cuando intentó sentarse, una mano presionó suavemente contra su hombro. Una enfermera con ojos amables y cabello plateado apareció en su visión. «Tranquila ahora, has pasado por una situación bastante difícil». El recuerdo regresó de golpe. La plataforma, la sangre, la oscuridad.
Las manos de Elena volaron a su estómago, el pánico arañándole la garganta. Mi bebé, por favor, dígame que mi bebé está bien. La enfermera sonrió, pero había algo complicado en esa sonrisa. Algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Tus bebés están bien. Los 3. Trillizos. Estás esperando trillizos, cariño. Son luchadores, también. Los médicos estaban preocupados por perderlos, pero se agarraron. Tienes unas 12 semanas, y va a ser un embarazo difícil. Alto riesgo. Necesitarás monitoreo constante, reposo en cama en los últimos meses y un sistema de apoyo. La enfermera hizo una pausa, sus ojos escaneando el dedo anular desnudo de Elena, la ausencia de cualquier contacto de emergencia en su expediente. ¿Hay alguien a quien podamos llamar por ti? Elena miró las baldosas del techo, contando los pequeños agujeros en cada una, concentrándose en cualquier cosa, excepto en el peso aplastante de su realidad. 3 bebés, 3 vidas dependiendo de ella. Sin trabajo, sin casa. En realidad, no. Su estudio le costaba más de lo que podía pagar sin su salario. Sin familia. Su madre había muerto cuando ella tenía 16 años, y nunca había habido nadie más. No, susurró. No hay nadie. La enfermera le apretó la mano. Bueno, ya no estás sola. Tienes 3 razones para luchar. La retuvieron durante 2 días, monitoreando a los bebés, realizando pruebas que revelaron cuán precario sería este embarazo. Elena yacía en esa cama de hospital y hacía cálculos que nunca salían bien. Su cuenta de ahorros tenía 3.000 euros. El alquiler era de 1.800 al mes. Comida, servicios públicos, vitaminas prenatales, visitas al médico. Los números no cuadraban sin importar cuántas veces los reorganizara. Podría sobrevivir tal vez 2 meses antes de convertirse en una de esas estadísticas. Una de esas mujeres que desaparecían en las grietas de una ciudad que no tenía paciencia para el fracaso. Cuando le dieron el alta, Elena caminó de regreso a su edificio de apartamentos con los papeles de alta agarrados en una mano y una receta que no podía pagar en la otra. Su casero la estaba esperando en el vestíbulo. Le entregó un aviso de desalojo con la indiferencia de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. 30 días, dijo, sin mirarla a los ojos. Política del edificio. Te perdiste el alquiler del mes pasado y sé que ya no estás empleada. Lo siento, pero tengo que proteger mi inversión. Elena tomó el aviso sin discutir. Subió los 4 tramos de escaleras hasta su apartamento y empacó su vida en 3 maletas y 2 bolsas de basura. Todo lo que poseía cabía en el maletero de un taxi. Le dio al conductor una dirección que había encontrado en línea, un albergue para mujeres en un barrio que nunca había visitado, donde el alquiler era lo que pudieras pagar, y la dignidad era algo sin lo que aprendías a vivir. El albergue olía a limpiador industrial y desesperación. Elena se registró con una trabajadora social que apenas levantó la vista de su papeleo. Le asignó una cama en una habitación que compartiría con otras 5 mujeres, y le entregaron un horario de comidas y toques de queda y reglas que parecían diseñadas para recordarle exactamente lo bajo que había caído. Sus compañeras de cuarto la miraron con sospecha al principio. Elena se mantuvo sola. Pasó sus días buscando trabajo que no contrataría a una mujer embarazada, y sus noches acostada despierta, escuchando los sonidos de otras mujeres llorando en sus almohadas. Aprendió rápidamente que el albergue tenía su propia jerarquía. Las cartas de rechazo se apilaban. Cada solicitud que enviaba regresaba con las mismas variaciones educadas de: hemos decidido seguir con otros candidatos.
Ella sabía por qué. Las mujeres embarazadas eran pasivos, no activos. Era imposible de emplear, y el dinero en su cuenta disminuía con una velocidad aterradora. Una noche, Elena se sentó en la sala de ordenadores del albergue, mirando la pantalla con la visión borrosa. Una mujer entró arrastrando los pies, anciana y encorvada por la artritis, sus manos torcidas en formas que parecían dolorosas. «Esta maldita cosa nunca hace lo que quiero», murmuró la mujer. Elena la observó luchar por un momento. Luego se acercó para ayudar. «¿Qué está intentando hacer?» «Solicitar asistencia para la vivienda. Pero estos sitios web no están hechos para manos viejas como las mías». Elena miró la pantalla, los botones diminutos y la navegación complicada, y algo hizo clic en su mente. Pensó en todas las personas que el mundo digital dejaba atrás, porque los diseñadores solo pensaban en usuarios jóvenes y con capacidades. Una idea comenzó a formarse, frágil e imposible, pero no la dejaba ir. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Elena. «Pajarita». Y antes de que pregunte, «Sí, como el animal». Mi madre tenía sentido del humor. Elena ayudó a Pajarita a navegar por el sitio web, explicando cada paso, tomando notas sobre lo que era confuso. Cuando terminaron, Pajarita le dio unas palmaditas en la mano con sus dedos torcidos. «Eres una buena chica, inteligente, también. Vas a salir de aquí». «No veo cómo», admitió Elena. «No puedo conseguir que me contraten en ningún sitio. Me estoy ahogando y no sé nadar». Pajarita la miró con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por algo. «Entonces constrúyete un barco». Pajarita sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Mi hija es abogada de patentes. Ayuda a mujeres que tienen buenas ideas, pero no tienen dinero. ¿Tienes alguna buena idea, Elena?» Esa noche, Elena se acostó en su cama asignada y miró la tarjeta de visita en la oscuridad. Podía sentir a los bebés moviéndose dentro de ella ahora, pequeños aleteos que le recordaban que ya no estaba sola. Pensó en Jorge en su ático, habiendo olvidado ya su nombre. Pensó en sus palabras. «No eres nada sin mí. No puedes sobrevivir un día sin mí». Se puso ambas manos sobre el estómago e hizo una promesa a las vidas que crecían allí. «Voy a demostrarle que está equivocado. Voy a construir algo tan grande, tan importante, que su nombre no será nada comparado con el nuestro. Van a tenerlo todo». Por la mañana, Elena llamó al número de la tarjeta de Pajarita. Pasó el mes siguiente esbozando su idea, aprendiendo a programar a través de tutoriales gratuitos en línea, durmiendo 4 horas por noche. Consiguió un trabajo como limpiadora nocturna en edificios de oficinas, trabajando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Su cuerpo gritando en protesta, pero su mente enfocada como un láser. Durante el día, programaba. Escribió algoritmos que podían predecir las necesidades del usuario, que podían adaptar interfaces a diferentes capacidades, que podían hacer que el mundo digital fuera accesible para personas como Pajarita. Las otras mujeres del albergue pensaban que estaba loca, trabajando hasta la muerte mientras estaba embarazada de trillizos. Pero Elena se convirtió en su propia fundación, su propio sistema de apoyo, su propia razón para sobrevivir. Su vientre se hinchó a medida que pasaban las semanas. La hija de Pajarita la ayudó a presentar el papeleo de la patente. El software comenzó a tomar forma, líneas de código transformándose en algo real y útil y potencialmente revolucionario. Elena lo probó en Pajarita. Lo refinó basándose en los comentarios. Por la noche, cuando su cuerpo estaba demasiado exhausto, Elena sacaba su teléfono y miraba las redes sociales de Jorge.
Cada imagen alimentaba algo oscuro y determinado dentro de su pecho. Tenía 28 semanas de embarazo cuando terminó el primer prototipo funcional de su software. 28 semanas de embarazo y vivía en un albergue y limpiaba baños por el salario mínimo. Pero había construido algo que podía cambiar vidas. Pajarita lloró cuando lo usó. Dijo que era como si alguien finalmente hubiera construido una puerta donde solo había habido paredes. Elena ahorró cada céntimo de su trabajo de limpieza. Se volvió invisible en todos los sentidos, excepto en el que importaba. Su código era brillante, y ella lo sabía. Las contracciones comenzaron temprano una mañana, mientras fregaba suelos en un edificio de oficinas vacío. Elena intentó respirar a través de ellas. Intentó terminar su turno, porque necesitaba cada euro. Pero el dolor se intensificó, agudo e implacable, y supo que algo andaba mal. Llamó a una ambulancia. Luego llamó a Pajarita porque no había nadie más. Pajarita la encontró en el suelo del baño de un edificio de oficinas, rodeada de suministros de limpieza y agua rota. 3 bebés intentando entrar en un mundo que aún no tenía sitio para ellos. Las ventanas del ático se extendían del suelo al techo, ofreciendo una vista de la ciudad que una vez había intentado tragarse a Elena entera. Ahora ella estaba por encima de ella, una reina inspeccionando un reino que había construido a partir de ceniza y furia. El horizonte brillaba bajo el sol de la tarde, y en algún lugar por ahí, en uno de esos edificios anónimos, Jorge Gallardo vivía una vida que ya no se cruzaba con la suya. «Mami, ven a ver lo que hicimos». Elena se giró de la ventana para encontrar a Candela corriendo hacia ella, salpicada de pintura y sonriendo. Detrás de ella, Nerea y Lucía la seguían a un ritmo más cauteloso. Las niñas eran espejos la una de la otra en apariencia, pero galaxias de distancia en temperamento. Candela era fuego. Nerea era cálculo. Lucía existía en algún punto intermedio. Elena se arrodilló, sin importarle su traje desastre, y examinó la pintura que habían creado. Remolinos abstractos de color, que podrían haber sido cualquier cosa o nada. «Es una familia», explicó Candela, señalando 3 pequeñas figuras rodeadas de pinceladas salvajes. «Esas somos nosotras, y los colores son todas las personas que nos quieren. Eso es la abuela Catalina y Pajarita, y la señorita Sara, y toda la gente de tu empresa, y todos los que hacen que nuestro mundo sea seguro». La pintura no tenía figura que pudiera representar a un padre. «Es perfecto», dijo Elena, besando cada una de sus frentes a su vez. «Ahora id a lavaros. La señorita Sara viene a cenar». La asistente de Elena, Aina, apareció en el umbral. «La reunión de la junta es en 30 minutos. Además, Industrias Gallardo se puso en contacto de nuevo. 3ª vez este mes. Quieren una reunión para discutir oportunidades de colaboración». «La misma respuesta de siempre», replicó Elena. «No estamos interesados. Están ofreciendo un acuerdo de asociación significativo. El dinero aceleraría la expansión internacional que hemos estado planeando». Elena se puso la chaqueta. «Industrias Gallardo puede ofrecernos la luna, y aún así no colaboraría con ellos. Diles que estamos buscando otras oportunidades y que dejen de hacernos perder el tiempo a todos». Aina asintió. Además, la Gala del Siglo confirmó su asistencia. La han incluido como oradora destacada junto con el conferenciante principal. La Gala del Siglo. Elena casi la había rechazado. «¿Quién da la conferencia principal?», preguntó Elena. «Jorge Gallardo. Está siendo homenajeado por las contribuciones de la fundación benéfica de su familia». La voz de Aina transmitía una neutralidad cuidadosa. Elena no sintió nada,
Eso era progreso. Llegó a su edificio de oficinas. Un espacio modesto, pero era suyo. Cada ladrillo, cada escritorio, cada línea de código pertenecía a una empresa que había construido sin comprometer sus principios. La reunión de la junta se centró en las estrategias de expansión. El software de Elena, Tecnologías Adaptativas Torres, había sido adoptado por 3 importantes empresas de tecnología. Después de la reunión, Elena se detuvo en el apartamento de Pajarita, un espacio luminoso, lleno de plantas y fotografías. Pajarita se había convertido en la abuela que sus hijas necesitaban. «Me invitaron a la gala del siglo», dijo Elena. «Jorge Gallardo es el conferenciante principal. ¿Y cómo te sientes al respecto?» «No siento nada. ¿Eso está mal? ¿Debería seguir enfadada? ¿Debería querer venganza? Simplemente me siento vacía cuando pienso en él». «Vacío es honesto», dijo Pajarita en voz baja. «El enfado significaría que todavía tiene poder sobre ti. La indiferencia significa que lo has superado. Eso es victoria, niña. Eso es libertad». La noche de la gala llegó. Elena estaba de pie en su dormitorio, mirando el vestido dorado que su estilista había seleccionado. Se puso el vestido dorado. Se pintó los labios del color de la venganza. Llevaba su éxito como armadura. El salón de baile era todo lo que esperaba. Elena se movió entre la multitud con gracia practicada, aceptando felicitaciones por el éxito de su empresa. Entonces lo vio al otro lado del salón de baile, y el tiempo realizó extrañas acrobacias. Jorge Gallardo, mayor, pero esencialmente inalterado, llevando su privilegio como una segunda piel, se estaba riendo de algo que decía un miembro de la junta. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. La sonrisa de Jorge se congeló. Su copa de champán se le resbaló de los dedos, rompiéndose contra el suelo de mármol. Elena mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego, se giró deliberadamente hacia el hombre a su lado y se rió. Durante toda la noche, Elena sintió los ojos de Jorge siguiendo sus movimientos. Dio su discurso sobre la accesibilidad y las obligaciones morales de la tecnología, y lo vio de pie en la parte de atrás, observando con una expresión que no podía leer. Mientras Elena se dirigía al guardarropa, él la interceptó junto a las puertas del balcón. «Elena, por favor, ¿podemos hablar?» Ella lo miró con ojos que no revelaban nada. «No creo que tengamos nada que discutir. Necesito disculparme por lo que dije, por cómo te traté. He pensado en ello todos los días durante años, y necesito que sepas que me equivoqué». Elena lo estudió. «Aprecio el sentimiento, pero no requiero tu disculpa. Lo que hiciste es irrelevante para quien soy ahora. Tu empresa es increíble. Lo que has construido es más impresionante que cualquier cosa que haya logrado». «Sí», asintió Elena simplemente. «Lo es». Jorge se encogió ante su franqueza. «Me lo merezco. Merezco tu desprecio. Pero he cambiado. No soy la misma persona que te dijo esas cosas. Tal vez has cambiado. Tal vez no. De cualquier manera, no me concierne». Elena se movió para pasar junto a él, pero él le cogió el brazo suavemente. «¿Tienes hijos? Creí que mencionaste a unas hijas en una entrevista». Elena extrajo su brazo de su agarre con cuidado deliberado. «Mi vida personal no es asunto tuyo. Nunca lo fue». Ella lo dejó de pie en el balcón, la confusión y algo que parecía dolor escrito en su rostro. Mientras su coche se alejaba del lugar, Elena miró hacia atrás una vez y vio a Jorge en silueta en la puerta, observándola desaparecer en la noche. Sintió una extraña satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza. Había sobrevivido a él.
Había construido algo hermoso a partir de las ruinas que él dejó. Eso era suficiente. Jorge no podía respirar correctamente. Abrió el sitio web de la empresa de Elena en su portátil, estudiando su biografía, las entrevistas donde ella discutía su trabajo. El informe de investigación estaba en el cajón de su escritorio. Había memorizado cada palabra. Elena Torres, fundadora, CEO de Tecnologías Adaptativas Torres. Patrimonio neto, 47 millones de euros. Y el detalle que le había detenido el corazón. 3 hijas, Candela, Nerea y Lucía, nacidas prematuras. Jorge hizo los cálculos compulsivamente. El momento se alineaba perfectamente con el día en que la había echado de su oficina. Ella no se había encargado de ello como él exigió. Ella las había tenido. 3 niños que él le había pagado para que borrara. Ahora existían en el mundo, respirando y creciendo, y completamente desconocidos para él. Cogió su teléfono. Se desplazó hasta la información de contacto de Adrián Ruiz. Jorge llamó a su investigador privado en su lugar. Necesito confirmación de algo. Las niñas. Necesito saber con certeza si son mías. El investigador le aconsejó que no siguiera ese curso de acción. Jorge terminó la llamada. No necesitaba un investigador que le dijera lo que sus huesos ya sabían. Esas niñas eran suyas. A la mañana siguiente, Jorge se paró frente a Tecnologías Adaptativas Torres, observando a los empleados entrar en el edificio. Le pidió a su asistente que programara una reunión con Elena. La respuesta llegó en 1 hora. La señorita Torres no estaba disponible. Cuando Jorge llamó personalmente, Aina respondió con una cortesía profesional. La señora Torres ha dejado clara su posición. Sus empresas no están alineadas en sus valores u objetivos. Esto no es por negocios, dijo Jorge. Esto es personal. La señora Torres no realiza reuniones personales durante el horario laboral. El rechazo dolió más de lo que debería. Jorge se encontró conduciendo hasta el barrio de Elena, aparcando frente al edificio donde vivía. No estaba seguro de lo que esperaba lograr. Esperó durante 3 horas antes de que ellas emergieran. Elena caminaba por la calle cogida de las manos de 2 niñas pequeñas mientras una tercera saltaba adelante. A Jorge se le cortó la respiración. Eran hermosas. Él se había perdido esto, no solo momentos, sino años de momentos. Él había elegido perdérselo todo porque estaba demasiado asustado para imaginarse a sí mismo como padre. Elena se levantó de repente, sus ojos escaneando la calle con la alerta de la presa. Vio su coche, lo vio observando, y su expresión se transformó en una furia tan pura que era casi hermosa. Marchó hacia su coche. Jorge bajó la ventanilla. Su discurso preparado se evaporó. ¿Nos estás siguiendo ahora? ¿Estás mirando a mis hijas? ¿Tienes alguna idea de lo inquietante que es eso? La voz de Elena era baja y controlada, pero debajo había una rabia que podía arrasar ciudades. Necesitaba verlas. Necesitaba saber si eran mías. No son tuyas. Se pertenecen a sí mismas y parcialmente a mí porque me he ganado ese privilegio. Eres un extraño que comparte algo de material genético. Eso no te convierte en padre. Una de las niñas, Lucía, tiró del abrigo de Elena. «Mami, ¿quién es ese hombre?» El rostro de Elena se suavizó. «Nadie importante, Lucía. Solo alguien que está confundido acerca de los límites. Vamos a tomar un chocolate caliente». El despido casual fue más devastador de lo que cualquier insulto podría haber sido. Jorge las vio alejarse, escuchó la risa de la niña flotar en el viento y comprendió con terrible claridad lo que había perdido. Esa noche,
Jorge contrató al abogado de familia más agresivo de la ciudad. Quiero derechos de custodia, visitas como mínimo. Estas son mis hijas y merezco conocerlas. El abogado, Rafael, le aconsejó sobre las complejidades. Usted tiene un fuerte reclamo biológico, asumiendo que la prueba de ADN confirme la paternidad, pero también tiene vulnerabilidades significativas. El pago que le hizo a la señorita Torres podría interpretarse como un intento de coaccionar la interrupción. Su completa ausencia durante años será difícil de justificar. Jorge salió de la reunión sintiéndose vacío. Cuando finalmente se fue a casa, Sofía estaba esperando. Llegó la factura de la tarjeta de crédito. ¿Quieres explicar por qué estás investigando a una mujer y contratando al abogado de familia más caro de la ciudad? Tengo hijos, 3 hijas. No sabía de ellas hasta hace poco. Son problemas, corrigió Sofía fríamente. Y tienes que decidir qué importa más, tus repentinos impulsos paternales o la vida que hemos construido juntos, porque no toleraré la humillación pública. Si continúas por este camino, pediré el divorcio y me aseguraré de que todas las columnas de chismes de esta ciudad sepan exactamente qué clase de hombre eres. Pide el divorcio, dijo Jorge en voz baja, porque no voy a parar. Esas niñas merecen algo mejor de lo que les di. Merecen algo mejor que yo siga fingiendo que no existen. Se fue esa noche, registrándose en un hotel. Por la mañana, llamó a Rafael y le dijo que presentara la petición de custodia. Llamó a su madre, Catalina Gallardo. Necesito conocerla. Está Elena. Necesito entender qué clase de mujer crió a mis nietas sin ninguna ayuda de mi inútil hijo. La petición de custodia llegó por mensajería un martes por la mañana. Elena esperó hasta que las niñas estuvieron ocupadas antes de llamar a Rocío Paz, su abogada. Realmente presentó la demanda. No te preocupes. Hemos estado preparándonos para este escenario desde que me hablaste de él. Su caso tiene más agujeros que ventajas. Él quiere pruebas de ADN. Quiere demostrar que son suyas y luego quiere acceso a ellas. La voz de Elena se quebró. No puedo dejar que les haga daño. La prueba de ADN tuvo lugar en una clínica estéril. Los resultados de las pruebas confirmaron lo que todos ya sabían. Paternidad establecida con absoluta certeza. Jorge Gallardo era el padre biológico de Candela, Nerea y Lucía Torres. Los abogados presentaron mociones y contramociones, preparándose para una batalla que diseccionaría la vida de Elena y los fracasos de Jorge. Los medios de comunicación descubrieron la historia. Elena contrató seguridad, reorganizó sus rutinas e intentó protegerlas. Candela encontró un periódico que alguien había dejado en un banco del parque. Elena se arrodilló en la hierba y tomó las manos de su hija. Él está enfadado consigo mismo por haberse perdido tanto de vuestra vida, así que ahora quiere ser parte de ella. Pero solo porque alguien quiera algo no significa que automáticamente lo consiga. ¿Él sabe trenzar el pelo? Porque si no sabe, no creo que pueda ser papá. La lógica era tan pura, tan infantil, que Elena casi se rió. No, cariño, no creo que sepa trenzar el pelo. Entonces, ¿cuál es su propósito? Elena se conformó con la honestidad. Algunas personas necesitan tiempo para aprender a ser lo que deberían haber sido desde el principio. Vuestro padre es una de esas personas, pero no tenemos que esperar a que se dé cuenta. La audiencia preliminar estaba programada para un viernes por la tarde. Rafael argumentó que a Jorge se le había negado el conocimiento de la existencia de sus hijas. Rocío presentó el cheque. Los correos electrónicos donde Jorge se había referido al embarazo como la situación. La evidencia era condenatoria. La jueza Romero, se dirigió a Jorge directamente. «Señor Gallardo,
¿Qué cambió? ¿Por qué ahora? Jorge se puso de pie. Yo cambié, su señoría. Vi lo que había destruido y lo que me había perdido. Vi a estas niñas increíbles que existen, porque Elena fue más valiente de lo que yo fui nunca. Y me di cuenta de que he estado viviendo una vida de cobarde, construyendo riqueza en lugar de significado. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar ser mejor. La jueza Romero dirigió su atención a Elena. ¿Y si él pudiera probar eso, estaría usted abierta a un contacto supervisado limitado? Elena se puso de pie, sintiendo el peso de la atención. Si pudiera probarlo, visitas supervisadas, no en mi casa, sin interrumpir sus rutinas. Y si les hace sentir no deseadas, o secundarias, o algo menos que atesoradas, pierde ese privilegio permanentemente. La jueza Romero anunció que se reservaría el juicio pendiente de una mayor investigación. Se nombraría a un guardián ad litem para evaluar la situación y hacer recomendaciones. La madre de Jorge, Catalina, solicitó una reunión la semana siguiente. Mi hijo es un idiota. Lo crié con ciertos privilegios que le enseñaron las lecciones equivocadas sobre el valor y la desechabilidad. Asumo la responsabilidad por ese fracaso. Pero continuó. Pero a pesar de su idiotez, esas niñas son mis nietas, y me gustaría mucho conocerlas, si me lo permite. Catalina sacó fotografías de su bolso, viejas imágenes de ella misma, joven y embarazada, y sola. Estuve donde estás tú una vez. No quiero que mis nietas lleven ese mismo veneno consigo. Elena accedió a reuniones supervisadas en la finca de Catalina, terreno neutral. La primera visita fue cautelosa por todas partes. Al ver a Catalina con sus hijas, Elena sintió que algo se ablandaba, que había estado rígido durante años. Tal vez sanar significaba aceptar ayuda, aceptar conexión, aceptar que la familia podía ser elegida en lugar de soportada. En el viaje a casa, Candela preguntó si podían volver a visitar a la abuela Catalina. Elena miró por el espejo retrovisor los rostros de su hija, abiertos y felices. Dijo sí, lo dijo en serio. El momo o el mundo de Jorge se estaba desmantelando en cámara lenta. Los procedimientos de divorcio con Sofía se habían convertido en un espectáculo de destrucción mutua. La Junta de Industrias Gallardo convocó una reunión de emergencia. Su vida personal está afectando el rendimiento de la empresa, dijo Gerardo, el director financiero. Mis hijos existen, me conozcan o no, dijo Jorge. Su padre, Héctor, farfulló desde su silla de ruedas. Estás distraído, débil, dejando que una mujer y sus bastardos dicten tus prioridades. Construí esta empresa cuando tú no eras nada, y ahora la estás destruyendo. Algo dentro de Jorge se rompió limpiamente. Usted construyó esta empresa a costa de personas a las que trató como desechables. He pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, convirtiéndome en usted. Y ahora me doy cuenta de que convertirme en usted fue lo peor a lo que aspiré. Se giró hacia la Junta. Me tomaré una excedencia. 6 meses. Gerardo puede servir como CEO interino. Si quieren destituirme permanentemente, no lucharé. He terminado de elegir el dinero sobre el significado. Se inscribió en una clase de paternidad en un centro comunitario. La instructora era una mujer sin tonterías llamada Gloria. Las lecciones fueron humillantes y ocasionalmente devastadoras. Jorge se dio cuenta de lo poco que sabía en realidad sobre ser un ser humano decente, y mucho menos un padre. Empezó a ser voluntario en el hospital infantil, donde la empresa de Elena había donado tecnología adaptativa. Jorge comprendió lo que Elena había construido mientras él
estaba contando dinero. Ella había creado legado. Había cambiado vidas. El contraste lo devastó. Adrián Ruiz le propuso matrimonio a Elena en una cena de empresa. Jorge se enteró por las redes sociales. Al día siguiente, se supo que Elena había rechazado la propuesta. Jorge sintió un alivio tan intenso que lo avergonzó. Le escribió una carta a Elena, explicando la lógica retorcida que había guiado sus peores decisiones. No pidió perdón, solo trató de ser honesto. Elena nunca respondió. El segundo derrame cerebral de Héctor ocurrió un miércoles por la noche. En su lecho de muerte, Héctor le farfulló a Jorge que no dejara que las mujeres lo atraparan. No cometas mi error. Jorge se fue de la habitación del hospital. He terminado de heredar tu veneno. Llamó a la doctora Lara. Creo que finalmente entiendo en qué necesito convertirme. Solo en lo que es realmente decente, humano y real. Catalina lo encontró en la cafetería del hospital. Te veo intentándolo. Te veo presentándote a terapia y a clases de paternidad y a trabajo voluntario. Eso importa. Tu padre nunca aprendió esa lección. Tú estás asumiendo la responsabilidad. Esa es la diferencia entre tú y él. Jorge se fue esa noche con un nuevo sentido de propósito. Necesitaba seguir presentándose, seguir haciendo el trabajo, seguir convirtiéndose en alguien que valiera la pena conocer, incluso si el único testigo de esa transformación era él mismo. Elena estaba de pie en la sala de conferencias, con vistas a la modesta sede de su empresa. Se enfrentaban a un intento de adquisición hostil por parte de Nexus Global. La oferta era agresiva, el plazo comprimido. Elena se dio cuenta demasiado tarde de que había estado usando a Adrián como escudo. Ahora estaba sola con las consecuencias. Jorge se enteró de la adquisición a través de canales de negocios. Hizo llamadas, tirando de favores acumulados durante décadas. Quemó puentes con personas que valoraban la lealtad por encima de todo lo demás. Y lo hizo sin el conocimiento de Elena, sin esperar gratitud. El intento de adquisición colapsó repentinamente, misteriosamente. Nexus Global retiró su oferta. La abogada de Elena, Rocío, investigó, pero no encontró ninguna explicación clara. Mientras tanto, la evaluación de custodia continuó. La guardiana ad litem, Patricia Álvarez, entrevistó a todos. Finalmente solicitó reunirse con Jorge. Jorge llegó temprano. Nervioso. Dígame por qué quiere la custodia, dijo Patricia. No quiero la custodia. Solo quiero la oportunidad de conocerlas, de ser alguien con quien puedan contar. Patricia le preguntó por qué debería creer que de repente era capaz de anteponer sus necesidades. No deberían creerme, deberían ponerme a prueba. Debería tener que demostrar durante meses o años que soy capaz de presentarme de manera consistente. Patricia lo miró durante un largo momento. Usted es el primero que parece entender que nada de esto se trata de usted. Un sábado, Jorge estaba montando caballetes para una exposición de arte infantil en el centro comunitario cuando alguien pequeño chocó contra sus piernas. Nerea mirándolo, su expresión cansada pero curiosa. Elena apareció inmediatamente. «Nos vamos ya». Pero Nerea no se movió. Siguió estudiando a Jorge. Jorge se arrodilló a su altura. «Lamento si te hice sentir insegura. Estaba tratando de entender algo sobre mí, pero lo hice de la manera equivocada. Estaba tratando de entender lo que se siente al perderse algo importante, al darme cuenta de que tiré algo precioso porque tenía miedo».
Candela, Nerea y Lucía aparecieron. Los brazos de Elena rodearon a las tres, una barrera física. Candela tiró de la manga de Elena. «Mami, él es el hombre de las fotos de la abuela Catalina. Es el hombre que ayudó a haceros, pero ser papá es más que eso. Se trata de presentarse y ser seguro y ganarse la confianza con el tiempo. Todavía estamos aprendiendo si él sabe hacer esas cosas». Candela, audaz como siempre, dio un paso adelante. «¿Sabes trenzar el pelo?» «No, no sé trenzar el pelo. Nunca aprendí». «Entonces, deberías aprender», dijo Candela con pragmatismo. Elena se llevó a las niñas, pero mientras se iban, Lucía miró por encima del hombro y saludó tímidamente. Patricia Álvarez presenció todo el intercambio desde el otro lado de la sala. Su informe al tribunal sería exhaustivo y equilibrado. Jorge puso a la venta su ático un martes por la mañana. Donó las ganancias a una fundación que apoyaba a madres solteras que construían negocios. El cambio auténtico no requiere audiencia. La audiencia de custodia se reanudó con el informe de Patricia Álvarez. Ella subió al estrado y entregó sus hallazgos. El señor Gallardo ha demostrado un compromiso genuino con el crecimiento personal. Su transformación parece auténtica en lugar de performativa. Ella recomendó una visita supervisada en un horario gradual, comenzando con 1 hora cada 2 semanas en un lugar neutral. Elena aceptó, pero con protecciones. Si mis hijas expresan incomodidad, si muestran cualquier signo de angustia emocional, si Jorge se pierde las visitas programadas sin una emergencia legítima, su acceso termina permanentemente. Jorge se puso de pie. «Acepto estas condiciones, y quiero añadir una condición para mí. Si me pierdo una visita por cualquier razón, que no sea hospitalización, renuncio voluntariamente a mis derechos parentales». La jueza Romero concedió la orden de visita supervisada con pautas detalladas. Las visitas se convirtieron en rutina durante los meses siguientes. Cada 2 semanas, Jorge llegaba a la finca de Catalina exactamente a tiempo. Traía libros apropiados para su edad. Aprendió sus intereses sin intentar comprar su afecto. Las niñas comenzaron a relajarse a su alrededor. Rocío descubrió la conexión entre Jorge y el colapso del intento de adquisición hostil. Jorge había torpedeado sus propias relaciones comerciales para proteger la empresa de Elena, y nunca lo había mencionado. Elena lo confrontó. «¿Por qué saboteaste el trato con Nexus para mi empresa? Porque habrían destruido todo lo que construiste, y construiste algo que importa más que los márgenes de beneficio. Fue lo correcto. Pero no me lo dijiste. No lo usaste como palanca o prueba de tu transformación. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto para ganar reconocimiento no es realmente hacer lo correcto. Es solo otra transacción. Ayudé porque tu trabajo merece protección, no porque quisiera crédito por protegerlo». Elena sintió que algo se movía en su pecho. No perdón, no confianza, sino quizás el reconocimiento de que la gente podía sorprenderte. Ella había construido un imperio que demostró que estaba equivocado, pero ahora estaba eligiendo dejarlo entrar de nuevo, no porque lo necesitara, sino porque sus hijas lo hacían. La Kit, la empresa de Elena, recibió una oferta de adquisición que cambió todo. Aceptar significaba viajar, negociaciones internacionales. Sus hijas estaban comenzando un año escolar crucial. Elena se sentó en la mesa de su cocina rodeada de propuestas de contrato. Aina la encontró allí. Tal vez no haya una respuesta perfecta, pero hay sistemas de apoyo. Has construido una aldea alrededor de esas niñas. Deja que la aldea ayude.
La siguiente visita de Jorge ocurrió en un día en que Elena apenas se mantenía en pie. Catalina la apartó. ¿Y si expandes su acceso, no como un regalo para él, sino como una solución práctica a tu problema de cuidado infantil? Esa tarde, Elena le pidió a Jorge que se quedara. Tengo una oportunidad de negocio que requiere mucho tiempo y viajes. Mis hijas necesitan consistencia y apoyo. Necesito ayuda con la recogida en el colegio, con la supervisión de los deberes, con estar presente para las rutinas diarias. Si les fallas incluso una vez, lo pierdes todo, ¿entiendes? Jorge aceptó sin dudar. La expansión del acceso de Jorge fue gradual, pero consistente. Recogía a las niñas del colegio 3 veces a la semana. Asistía a las citas de terapia de Candela. Se presentó a las presentaciones del programa de lectura de Nerea. Las niñas comenzaron a referirse a él como Jorge en lugar de ese hombre o el hijo de la abuela. No era padre o papá, y Jorge nunca presionó por esos títulos. La prueba llegó inesperadamente. Elena estaba en el extranjero cuando Lucía se cayó en el colegio y necesitó puntos de sutura. El colegio llamó a Jorge. Él la llevó al hospital. Le sostuvo la mano durante los puntos. Manejó el papeleo. Llamó a Elena inmediatamente después. Esto era lo que realmente parecía la paternidad. Presentarse en emergencias, tomar decisiones difíciles. Jorge había hecho todo eso sin buscar crédito. Elena lo confrontó a su regreso. «Gracias por cuidarla», dijo Elena. «No hice nada especial. Hice lo que haría cualquier padre». «Exactamente. Te presentaste como un padre. Es la primera vez que pienso en ti de esa manera». La casa de Elena se convirtió en el terreno neutral, donde su familia poco convencional tomó forma. Las niñas empezaron a preguntar si Jorge podía quedarse a cenar. Elena aceptó cenas ocasionales. Candela anunció que quería que Jorge fuera a la noche de padres de su colegio. Todos los otros niños tienen 2 padres allí, y yo también quiero 2 padres. Mami y Jorge, ¿está bien? La voz de Jorge se entrecortó por la emoción. Quiero estar allí. Estaré allí. Después de la cena, mientras Jorge ayudaba a las niñas con la hora del baño, Elena llamó a Rocío. Creo que voy a retirar los requisitos de visita supervisada. Ha demostrado su valía. Ha sido consistente durante 18 meses. Las niñas están cómodas con él. Cuando las niñas se durmieron, Elena y Jorge se sentaron en su sala de estar. Elena sirvió 2 copas de vino. Voy a presentar la solicitud para poner fin a los requisitos de visita supervisada. Te has ganado el acceso sin supervisión. Necesito que entiendas que amarlas significa dejar que te amen a ti también, aunque eso me aterrorice. Jorge la miró a los ojos. No puedo prometer que seré perfecto, pero puedo prometer que nunca las haré sentir desechables. Nunca les diré que no son nada. Nunca trataré su amor como si fuera una carga. Te dije que el perdón no era un regalo que estuviera lista para dar. Todavía no estoy lista, pero estoy dispuesta a dejar que te ganes la confianza en su lugar. La confianza no es lo mismo que el perdón, pero podría ser más valiosa. Jorge asintió. Aceptaré la confianza sobre el perdón cualquier día. La confianza tiene que mantenerse. Me mantiene responsable. Candela la llamó desde su habitación. Mami, ¿de verdad va a estar Jorge en la noche de padres? Sí, cariño, estará allí. Bien, porque hice un cuadro sobre la familia y lo puse a él. Todos los que hacen que nuestro mundo sea seguro. Tú, yo, y Nerea, y Lucía, y la abuela Catalina, y Pajarita, y la señorita Rocío y Jorge. Todas las personas que nos eligen, incluso cuando no tienen que hacerlo. Elena se acostó. Luego regresó a su propia habitación y redactó un correo electrónico. Gracias por presentarte.
Sigue presentándote. Eso es todo lo que necesitan. Eso es todo lo que necesito para creer que esto puede funcionar. La respuesta de Jorge llegó 10 minutos después. Siempre lo haré.